Hola de nuevo, hermanos y amigos. Ha pasado mucho tiempo desde el último video. Como ya les había dicho, hice una pausa para desestresarme, quitarme esa carga que tenía de lidiar con tanto psicópata y enfermo que hasta me amenazaron y entraron a mi teléfono a colocar cosas horribles, cosas que tengo guardadas por si algún día es necesario mostrar la prueba. Pero bueno, a lo que vinimos, había prometido un video sobre responder los peores cuestionarios, las preguntas imposibles, supuestamente imposibles para un testigo de Jehová. Y en este caso he tomado las preguntas de una página evangélica. Como no quiero mencionar la identidad de la persona ni de su página, pues lo llamaré la Basú de Babilonia. Entonces vamos a ver. Preguntas espeluznantes, dice este personaje, que harán correr a cualquier testigo de Jehová como un correcaminos. Bit, bit. Vamos a ver qué tan cierto es. Primera pregunta, si el nombre de Jehová es tan importante, entonces ¿por qué Hechos 4:12 dice: no hay salvación en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos? ¿No debió haber sido este lugar lógico para que Dios presente su nombre? Bueno, señor Lavazú, aquí hay un problema grave de comprensión lectora de su parte, ya que el texto dice que ese nombre fue dado por alguien. O sea, alguien dio ese nombre, ¿no? ¿Y quién es el que da ese nombre? Bueno, el Padre que está en el cielo. Es Dios mismo el que ha dado este nombre a los hijos de los hombres. Ahora, dice también de que es bajo el cielo. O sea, eso no incluye al Padre que está en el cielo, que es el autor intelectual de esa salvación y el que ha enviado a su Hijo. Por lo tanto, el texto no plantea ningún problema, no plantea ningún problema. Y un texto que nos ayuda de pronto a comprenderlo es el de Hechos 5:31, donde dice que a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. O sea, a Jesús Dios lo puso como salvador. Entonces, ese texto es suficientemente claro de que es Dios mismo el que ha puesto a Jesús como salvador. Y otro texto es Judas 25, donde dice: al único Dios, nuestro salvador, por medio de Jesucristo. Entonces aclara más porque dice que Dios ha dado la salvación por medio de su Hijo. Entonces Dios es el autor intelectual de esa salvación, pero lo materializa mediante su Hijo. O sea, es su Hijo el autor material de esa salvación. Entonces no hay ningún problema ni ninguna falta de lógica. Pregunta número 2, pues que la Organización de los Testigos de Jehová rechaza actualmente la mayor parte de las enseñanzas de su fundador Charles T. Russell. Bueno, dice que también Rutherford y que de Nor y que de France. ¿Cómo pueden decir los testigos de Jehová que ellos pertenecen a la organización que el Señor aprobó y que practican la verdadera adoración que se ajusta a las normas de Dios? Bueno, este señor aquí vuelve otra vez a tergiversar las cosas, a crear lo que se llama el hombre de paja, ¿cierto? Deformar lo que creen los testigos de Jehová para poder acusarnos de algo. Y veamos por qué. Si vemos un manual, el último manual que enseña realmente la Biblia de los testigos de Jehová, y lo comparamos con lo que creía Russell, no vamos a ver grandes diferencias. Por ejemplo, en el capítulo 1, ¿quién es Dios? Se habla de que el Dios verdadero es Jehová y ese es el que adoramos. Y fue lo mismo que enseñó Russell. El capítulo 2 dice que la Biblia proviene de Dios, lo mismo que enseñó Russell. El propósito de Dios para la humanidad, dice el capítulo 3, lo mismo que enseñaba Russell, que Dios tenía el propósito de tener un rey, personas en el cielo gobernando y otras personas viviendo en la tierra. La única diferencia es de que Russell no comprendía bien la identidad de estas personas y la identidad de la gran muchedumbre, pero básicamente era la misma idea. Capítulo 4, ¿quién es Jesucristo? Lo mismo que enseñaba Russell, que es el Hijo de Dios. Lo único que se entendió mejor después fue el papel, la función de arcángel que cumple Jesús. Es una función, no es una naturaleza, es una función que él cumple. Capítulo 5, el rescate, el mayor regalo de Dios. Creemos lo mismo que creía Russell sobre el rescate. ¿Qué nos sucede al morir y Dios resucitará a los muertos? Creemos lo mismo que Russell, que no hay inmortalidad del alma, que no hay un infierno de tormento eterno y que los muertos resucitarán. Y por último, ¿qué es el reino de Dios? Creemos lo mismo que Russell, creemos en el reino de Dios, que serán los cielos y que gobernarán a personas que también estén sobre la tierra. Entonces, no hay ninguna contradicción con las enseñanzas de Russell. En realidad, solo han cambiado algunos detalles que se han ido comprendiendo mejor. Pregunta número 3. Puesto que la organización Watchtower afirma la sucesión apostólica, ¿cómo así? ¿Quién fue el que le pasó la antorcha del Espíritu de Dios a Charles T. Russell cuando fundó la organización? ¿Cuál era el nombre de este individuo? Bueno, señor Lavazú, no sea tan falaz. Deje de ser así, investigue mejor. Lea. La organización no enseña una sucesión apostólica.
En realidad no siempre hemos enseñado que el último apóstol fue Juan, y que a la muerte del último apóstol inició una era de apostasía donde Satanás sembró mala hierba o cizaña. A lo largo de los siglos creció tanto mala hierba como trigo paralelamente, y solo fue en el tiempo del fin que hubo una verdadera separación y una identificación de cuál era el verdadero trigo. Entonces, ni siquiera tenemos apóstoles como para que diga que hay una sucesión apostólica. En realidad eso lo enseña la Iglesia Católica, no los testigos de Jehová. Así que la basú no sea tan falaz. Pregunta número 4. La traducción del Nuevo Mundo traduce la palabra griega Kyrios como Jehová más de 25 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la palabra es traducida Jehová cuando no aparece en el texto griego? ¿Por qué la traducción del Nuevo Mundo no es consistente en traducir Kyrios como Jehová en los textos que menciona ahí? Bueno, es muy sencillo. A lo largo del siglo XX fueron encontrados muchos manuscritos de la Septuaginta donde se incluía el nombre divino, y también muchos manuscritos hebreos donde se incluía el nombre divino. Entonces se comprobó de que fueron los judíos apóstatas por la superstición de no mencionar el nombre divino, y después la cristiandad apóstata los que eliminaron el nombre de las Sagradas Escrituras. Lo que ha hecho la traducción del Nuevo Mundo es simplemente restituirlo al lugar que le corresponde. Por ejemplo, se restituye donde hay citas del Antiguo Testamento que tienen el nombre divino, o donde el contexto también lo indique. Veamos un ejemplo. En esta Reina Valera vemos como en Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces, Jesús, cuando entra, según Lucas 4, a la sinagoga, lee este texto, pero noten cómo aquí ya eliminan el nombre divino: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces noten cómo aparece en Isaías, aquí sí, y aquí no, entonces en Lucas no. Entonces ahí se ve claramente quiénes son los que han eliminado el nombre divino, quiénes son los que están entrando en una contradicción con las Escrituras. Seguimos. Quinta pregunta. La Sociedad Watchtower enseña que el número 144.000 de Apocalipsis 7, verso 4, es para ser tomado literalmente. Si el capítulo 7 de Apocalipsis es para ser tomado literalmente, ¿de dónde dice la Biblia que provienen los 144.000? Bueno, siempre ha habido esa discusión, ¿no?, sobre si el Apocalipsis es totalmente simbólico. Y la verdad es que el Apocalipsis contiene mucho lenguaje simbólico, pero no todo es simbólico, también tiene partes literales que se cumplirán en el futuro. Y no todo versículo tiene que ser forzadamente totalmente literal o totalmente simbólico. A veces hay textos que mezclan partes literales con partes simbólicas. El mismo texto en cuestión lo indica, ¿no? Muchas iglesias creen que el número de 144.000 es simbólico, para después decir que cuando habla de las 12 tribus de Israel ya es literal. Entonces noten cómo toman una parte simbólica, pero cuando habla de las tribus de Israel ya lo toman de manera literal. Entonces hasta ellos mismos toman una parte del texto de manera simbólica y otra parte literal, igual como lo hacen los testigos de Jehová. Ahora, ¿y por qué nosotros creemos que el número es literal? Por dos razones básicamente. La primera es que estamos hablando de un grupo de sellados o escogidos para ser ministros, para gobernar en el reino de Dios. Y es tal como en un país que hay un grupo, un gabinete de ministros. El número siempre hay un número definido de ministros. O sea, no se pone un número indeterminado de ministros. Hay un número definido de ministros con sus cargos. Lo mismo pasa con estos que van a gobernar al lado de Cristo. Es un número definido. Y además, la segunda razón es que se contrasta con un número indefinido o indeterminado como el de la gran muchedumbre que viene a continuación. Entonces, esas básicamente son las razones. El contexto indica que el número es literal. Pregunta número 6. Jesús usa la frase de ciertos digo más de 50 veces en la Biblia. En la versión del Nuevo Mundo la coma se coloca después de la palabra digo en todo momento, excepto en Lucas 23, verso 43, donde se coloca la coma después de la palabra hoy. ¿Por qué se pone la coma después de hoy en lugar de después de digo en este versículo? Bueno, muy sencillo. Los manuscritos griegos indican de que los cristianos escribieron en algo que se llama escritura continua, donde las palabras iban pegadas y sin puntuación, además de que también eran enunciales, o sea, en mayúsculas. Por lo tanto, el trabajo del traductor es colocar la puntuación donde lo indica el texto, donde el contexto indica que debe estar. ¿Y qué enseña el contexto de Lucas 23:43? Bueno, sencillamente de que Jesús no pudo estar ese mismo día en el paraíso con este hombre.
ya que él había dicho que resucitaría al tercer día, no ese mismo día. Entonces el contexto indica que la traducción del Nuevo Mundo coloca correctamente la puntuación. Pregunta número 7. Si hay 144.000 personas espiritualmente ungidas que tienen una esperanza celestial y una grande muchedumbre de personas que no tienen esa esperanza sino la vida eterna en la tierra hecha un paraíso, ¿por qué Pablo dice que solo hay una esperanza en lugar de dos? Bueno, señor Lavazú, nuevamente falta de comprensión lectora de su parte, porque el texto dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. O sea, la misma palabra indica que estas personas, que Pablo se está refiriendo a los que son llamados para ser ungidos y para reinar en el cielo, para vivir en el cielo. Estas palabras son dirigidas a ellos tienen esa esperanza celestial. Entonces no venga a confundir a la gente. Además de eso, Tito 1:2 dice que hay una esperanza que es la de la vida eterna. Y tanto los que van a vivir en el cielo como los que van a vivir en la tierra, según lo indican las Escrituras, como por ejemplo Apocalipsis 5:10, pues ambos tienen la misma esperanza que es la vida eterna. Entonces no hay ninguna contradicción. Pregunta número 9. Si los cristianos son perseguidos por causa del nombre de Jehová, ¿por qué Cristo dijo a los primeros cristianos que iban a ser perseguidos por causa de su nombre en lugar de Jehová? Bueno, esto es como una falsa dicotomía, ¿no? Como cerrar el asunto a simplemente son perseguidos en nombre de Jesús y no de Jehová. Pero eso no lo dice el texto, no lo dicen los textos realmente. Lo que dicen los textos es que Jesús le advierte a sus discípulos que los iban a perseguir por causa de su nombre, y sabemos de que las primeras persecuciones fueron de parte de judíos que no creían en Jesús y que atacaban a los cristianos no por el Dios del Sinaí, por Jehová, sino por Jesús. Es por esa razón que los perseguían por causa del nombre de Jesús. Lo mismo hicieron los romanos, los persiguieron por llamarse cristianos. Ya en estos siglos, pues también a los testigos de Jehová se les ha perseguido, pero no exactamente por causa del nombre de Jehová. No, se les ha perseguido también por su labor de predicación, que básicamente es el mismo modelo que dejó Jesucristo. Entonces son perseguidos por causa del modelo de predicación que dejó Jesús. Aparte de tener a Jesús como cabeza y de seguir las instrucciones que Jesús dejó para las congregaciones. Entonces, nuevamente, no es una pregunta muy clara. Aparte de eso, Hechos 17, capítulo 15, del versículo 14 al 17, menciona de que los cristianos sí serían reconocidos por causa del nombre de Jehová. Entonces, fueron perseguidos mucho tiempo por causa de Cristo, pero también serían reconocidos por causa del nombre de Jehová. Última pregunta. En Lucas 4, verso 12, la traducción del Nuevo Mundo traduce Kyrios como Jehová, que hace que la lectura del verso diga: no tentarás a Jehová tu Dios. ¿Por qué Kyrios lo traducen como Jehová en este versículo? ¿Fue el diablo en Lucas 4, verso 9 al 11 el que puso a prueba a Jehová, o más bien fue a Jesús quien lo puso a prueba? Nuevamente, falta de comprensión lectura, señor Lavazú. El texto muestra claramente de que Satanás le dice a Jesús que se lance del templo y que Dios mandará a sus ángeles para que lo recojan en sus manos. Y es hacia eso donde Jesús apunta y dice: no tentarás al Señor o a Jehová tu Dios. O sea, la tentación que lo que le está proponiendo Satanás es que Jesús tiente a Dios a que lo proteja. Entonces, claramente este señor está torciendo el contexto, torciendo los versículos para que cuadren a su ataque y su odio hacia los testigos de Jehová. Por lo tanto, señor Lavazú, usted ha sido derrotado con razonamientos. Sus preguntas no son tan espeluznantes como decía y han sido respondidas.